imagínate, Alejandro, Víctor, todos, es que si no dejamos que las medidas avancen para evaluarlas, entonces vamos a tener esa banal satisfacción de decir, perdón por mi francés, me lo chingué. Es que yo creo que aquí todo el mundo juega a descarrilar el tren. A ver, pero ¿podrías contextualizar? Exacto. Sí, o sea, hacer política consiste en apostarle al fracaso del Ejecutivo, ¿no? Esto es, digamos, una concepción tribal de lo que es la política. Y mientras tanto el país está yendo al carajo. Yo creo que esto es lo que no podemos permitirle a los políticos, que destruyan al país. Insisto, yo, como tú dices, no creo que tengan mala voluntad. Lo que tienen son malas razones. Y es ahí donde el país no funciona. A ver, espérame. Y malas herramientas. Pues entonces quedamos donde mismo, o sea, no se va a avanzar. O sea, no, sí, vamos a suponer. Tú dices, no tienen mala voluntad, tienen malas razones. Es decir, una disposición, vamos a suponer, el seguro del desempleo. Ya se le va a dar un salario mínimo a todas las personas en esta franja de edad que no encuentran trabajo, o a los viejitos. O sea, esa es hay la voluntad de solucionar un problema. ¿Cuál sería una mala razón en eso? Yo creo que los partidos trabajan para su propia causa, no a nombre del interés general. Yo creo que esto es el punto, que todavía no construimos un sentido republicano del interés general. Ahora, ¿no piensan que es más que un tema de qué? Es un tema de cómo. Es decir, porque la izquierda tiene sus qués, la derecha sus qués, el centro, como se llame eso, el qué. El problema es el cómo. Insisto, llegue quien llegue a la presidencia, ¿cómo lo va a hacer si no hay el cómo? Si la herramienta del sistema... Yo creo que hay muchos ejemplos históricos de pueblos políticamente alejados de la democracia, o sea, inmaduros democráticamente, que han tenido un atisbo de luz en llegar a un acuerdo mínimo y darse un sistema que permita el cómo, y han salido adelante. ¿Y el cómo sería la reforma del Estado? Así es, el cómo sería un sistema donde... O sea, intento explicar a los que nos escuchan cómo funciona un sistema parlamentario en un minuto. Un sistema parlamentario es que uno elige al Parlamento y el Parlamento elige al presidente. Pero para que el Parlamento elija al presidente hace falta el 50% de los votos más uno. Entonces, las grillas, las peleas, las puñaladas, los acuerdos, etcétera, se dan antes de que asuman la investidura. Los pactos, qué cedo, qué no cedo. Porque el día que votes y salga, ya está el programa, lo que te concedí, que te di una cartera, que voy a sacar el 2%, ¿quieres o no quieres? Sí, eso se negocia antes. Entonces hay una transparencia incluso porque en el discurso de investidura y en la toma de posesión dices qué vas a hacer y con qué apoyos cuentas. Si no necesitas convencer porque tu partido ha sacado la mayoría, bueno, bien. Si no la sacas, haces el acuerdo. Entonces es una negociación política intensísima, pero anterior a asumir el poder. Entonces, una vez que lo asumes, da una confianza muy grande. Esa es una fórmula. Y la otra es la segunda vuelta. Que es, bueno, pues yo saqué el 33, tú el 25, una segunda vuelta de los dos que sacaron más, pero el que gana, gana. Y entonces el interés del partido se convierte en el interés del país, porque la mayoría del país votó por lo que mi partido quiere. Y hacer y llevar a cabo el programa de mi partido no es gobernar sectariamente, es que las ideas de mi partido fueron respaldadas mayoritariamente o matizadas por mis aliados, que me dijeron sí, pero si quieres mi voto te moderas aquí y te moderas allá. Yo creo que lo más próximo a la tradición política mexicana sería la segunda vuelta. ¿Sí? Es decir, la segunda vuelta pertenece a la tradición, digamos, presidencialista. El parlamentarismo, digamos, ajusta las crisis de confianza en los políticos, en el presidente, por ejemplo, haciendo una recomposición del gabinete. Digamos que el parlamentarismo es más flexible en una crisis de confianza. Yo creo donde además el presidente no comparece ante el Parlamento, es parte de él.
O sea, el presidente es el diputado número 1 de la lista más votada. Entonces, es un sistema que, coincido contigo, está muy alejado de la cultura política, pero bueno, no es desde ya. Y la segunda vuelta podría recrear un presidencialismo democrático y compensado, pero ejecutor. Esto es justamente lo que yo creo que la transición política mexicana ha eliminado, que el presidente tome de manera fluida decisiones. Fox no tomó ninguna decisión seria. Calderón parece que se encamina hacia el mismo destino. Entonces, yo creo que el reto político de los mexicanos es construir un presidencialismo con una buena base de legitimidad, pero al mismo tiempo fluido y eficaz. O sea, la única fórmula en el sistema mexicano actual de desarrollar un programa electoral con claridad es que ganes con mayoría absoluta. Entonces, que gano la presidencia con los votos que gane y en el Congreso tengo más del 50%. Entonces, sí, por ejemplo, el PRD ha podido en estos últimos años desarrollar más o menos su programa, sin entrar a discutirlo ahora, pero ha podido hacer lo que ha podido porque lleva muchos años con mayoría absoluta en la asamblea del DF. Pero eso es un caso insólito. En el país no pasa eso hace muchísimos años, ¿no? Es decir, casi no pasa desde que somos una democracia, ¿no? Ahorita lo que a mí me parece muy grave es que van a cumplirse, cuando termine Calderón, 12 años de un país democrático con una enorme cantidad de fracasos y de hierros que hacen que la gente ya piense, bueno, ¿y para qué sirvió la democracia? A mí me parece bien ilustrativo, porque a mí me parece que lo es, el cinismo del PRI, al decir, es que nosotros queremos volver a Los Pinos, no a la ruina de Los Pinos. Por lo tanto, vamos a apoyar ciertas cosas porque el costo político y de popularidad y de votos se lo van a cargar en este momento al PAN. Y después entramos nosotros. Eso se me hace de una mezquindad absoluta, que es lo que ha hecho el PRI siempre, al menos desde que tenemos estos años de democracia. Y yo creo, además, yo no sé si coinciden ustedes, que finalmente el ciudadano no tiene muy claro quién gobierna. Es decir, si el Ejecutivo propone un 2%, por ejemplo, la primera pregunta es, bueno, ¿eso estaba en el programa electoral o no? Es decir, en el programa con claridad, porque esa es otra, es qué se dice en México en las campañas. O sea, se va con un programa electoral y se dice, yo voy a hacer estas 300 cosas, si gano. O sea, la política fiscal del Poder Ejecutivo actual estaba claro para el electorado que confió en él, no lo sé. Pero final, bueno, entonces el voluntarismo o la coyuntura de las medidas es importante. Pero luego, lo que salga, salió por quién. Es decir, quién fue finalmente por un cúmulo muy complejo que dice... Desde el punto de vista fiscal, Calderón es irreconocible. O sea, dijo, no queremos impuestos como candidato y ahora... ¿Qué es lo normal con las campañas? Es decir, hemos aprendido que el discurso de campaña no corresponde nunca con el ejercicio de gobierno, ¿no? Aquí está el problema de los electores, justamente. Y esto, bueno, nos lleva a un siguiente tema, pero debemos terminar este segmento en este momento.